Hola, buenos días. Soy la doctora Ana Patricia Vergara González. Soy médico fisiatra, médico del trabajo, director médico de investigación y atención a empresas en el Instituto de Seguridad del Trabajo. Agradezco mucho esta posibilidad de poder conversar acerca de este tema tan importante que tiene tanto impacto social en nuestro país y que es uno de los grandes desafíos de nuestra institución. Voy a compartir con ustedes algunos temas acerca de la inclusión laboral de trabajadores accidentados de la Ley 16.744, que creo que es importante para todos poder tener algunas bases y de conocimiento de lo que existe hoy día en nuestro país respecto a la inclusión laboral de personas accidentadas que quedan con algún grado de discapacidad. Hay básicamente tres leyes chilenas que son las que favorecen la inserción laboral de trabajadores. La primera es la Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, la Ley 20.422. También existe la Ley de Inclusión Laboral, número 21.015, y por último, la Ley de Accidentes del Trabajo, 16.744. Esta ley incluye dentro de sus prestaciones todo lo que es la preocupación y el reintegro laboral de las personas con algún grado de discapacidad. Vamos a verlas una por una muy rápidamente para tener un poquito más de información de lo que está sucediendo hoy día en nuestro país respecto a la inclusión y la inserción laboral. La Ley de Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad establece en el fondo normas de igualdad de oportunidades en su artículo número 1. En otro artículo también se preocupa de que las personas que tienen algún grado de discapacidad o algún grado de limitación funcional tengan una participación y un diálogo social y, por supuesto, laboral. Está incluido dentro de lo social. Estos artículos lo que tienen como base, como objetivo, es promover la igualdad de oportunidades para las personas que tienen algún tipo de limitación. Y en el fondo, toda esta ley, en su artículo 43, lo que hace es promover y aplicar medidas para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad y evitar la discriminación. La Ley de Inclusión Laboral específicamente establece que las empresas con más de 100 trabajadores deben incluir un 1% de trabajadores con discapacidad a partir del 1 de abril del año 2019. El tema está en cómo definimos la discapacidad. Y para eso se creó un Registro Nacional de Discapacidad en el año 2011 que establece algunos criterios para poder definir y que es quien define, quien determina al final de cuentas qué persona tiene un grado de discapacidad y cuánto. Esta ley, este Registro Nacional de Discapacidad, lo que se basa principalmente en un reporte médico, biomédico, en que evalúa cómo está la estructura física, por ejemplo, si alguien perdió alguna extremidad, algún miembro de su estructura, también la función, qué limitaciones tiene para hacer las funciones de la vida normal, y solicita también un reporte social que tiene que ver el grado de actividades que hace esta persona dentro de su núcleo familiar, dentro de la sociedad. Y por último, incluye algo muy interesante que es el desempeño dentro de la comunidad. Porque de pronto uno dice, bueno, hay personas que viven en la ciudad que no tienen ningún problema para desplazarse en el centro, en silla de ruedas, pero ¿qué pasa con esas personas, por ejemplo, que viven en una zona rural donde no hay camino, donde el invierno llueve, hay barro y no pueden movilizar una silla de ruedas? Entonces, esta evaluación de desempeño en comunidad es clave para poder ver el acceso que puede tener una persona con algún grado de limitación para llegar a los lugares eventualmente donde se puede desempeñar laboralmente. Este es un cuestionario que incluye un sector que es de autorrespuesta, pero normalmente es un equipo el que ha sido capacitado para poder cumplir con los criterios y las normativas que pide la ley. Por último está la ley nuestra, ¿no es cierto?, de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, la ley 16.744, que entre sus prestaciones incluye, ustedes ven en el punto 4,
todo lo que son las prestaciones de rehabilitación integral. Y la rehabilitación integral, obviamente, también incluye el reintegro laboral. Esta ley, bueno, ustedes saben, es un seguro obligatorio irrenunciable para todos los trabajadores, que las empresas tienen que hacer para todos los trabajadores. Hay algunos datos que son interesantes. La diferencia entre las personas con y sin discapacidad en su participación laboral es bastante importante. Nosotros vemos en el, no sé si se ve el cursor, que las personas con discapacidad claramente tienen mucho menor integración y participación laboral que cualquiera de las personas que dice ser sin discapacidad, aunque yo siempre pienso que todos tenemos algún grado de discapacidad en algún lado. Entonces, también vemos que la participación laboral de las mujeres es bastante menor que la de los varones. En algunos otros estudios que se han publicado en el año 2017, acá abajo muestra el grado de participación según el grado de limitación que tenga la persona. Las personas con discapacidades leves tienen un grado de participación de un 36,2% según este gráfico, y va disminuyendo progresivamente hasta las personas que tienen discapacidades severas, como las personas que están en silla de ruedas u otro tipo de discapacidades en que solo llega al 13%. O sea, tenemos un desafío interesante ahí como país, como sociedad, de ofrecer mayores oportunidades a las personas que tienen algún grado de limitación, porque uno puede tener limitación en un área, pero no en otras. Desde mi punto de vista, en los años que he practicado mi especialidad de fisiatra, yo diría que uno de los temas más importantes es tal vez la parte cognitiva. Una persona que tiene funciones cognitivas que le permiten estar en sociedad y resolver problemas, son personas que debieran estar todas integradas laboralmente. Vamos a ver aquí cómo es la historia de un accidente. Una persona, bueno, un trabajador está en su empresa, tiene todas las medidas de prevención, pero lamentablemente se producen eventos en que hay un accidente y tiene que ser atendido primero en urgencia, posteriormente todas las atenciones médicas, quirúrgicas, de rehabilitación que requiera, hasta que esté en condiciones del alta. Cuando ya está en condiciones, uno sabe por las evaluaciones clínicas que se hacen, que la persona está en condiciones de reintegrarse o de tener una funcionalidad que es estable y que ya no va a haber más recuperación, es importante empezar a pensar y hacer el contacto con la empresa para este reintegro laboral. Posteriormente al alta, obviamente avanzará la evaluación de incapacidad, que da todas las prestaciones digamos, económicas que le corresponderán según el grado de invalidez. Nuestro instituto es uno de los organismos administradores de la Ley 10.744 para accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Da cobertura a alrededor de 560.000 trabajadores a nivel del país, y en la metropolitana da cobertura a más o menos 175.000 trabajadores. Esto varía porque depende de la estacionalidad. Hay empresas que aumentan y disminuyen sus trabajadores según la época del año, y también de la situación económica del país. Así que son cifras aproximadas. Otorga los beneficios de salud curativa y de rehabilitación, como todos los organismos de administración de esta ley, y en Santiago, en la metropolitana, damos alrededor de 18.250 ingresos para atención de salud al año. Esto en el año 2020. De estas personas, alrededor del 30%, el 36% en la metropolitana quedaron con reposo laboral. Y de estas personas que quedaron con reposo laboral, solamente el 1,2% necesitó recibir atención en rehabilitación laboral. O sea, quedaron con alguna secuela que obliga a la necesidad de evaluar cómo van a poder reintegrarse a su trabajo. Y un 1% de ellos, además, debió ser evaluado por las secuelas de su accidente para obtener un grado de incapacidad. La incapacidad, en general, según la ley nuestra, parte del 15% y tiene los diferentes grados de evaluaciones hacia adelante hasta llegar a la pensión total. Entonces tenemos que en nuestra población, en el año 2020, el 34,4% de los ingresos quedó con reposo laboral,
Esto es a nivel del país, lo otro que estábamos hablando, el 36% es a nivel de la metropolitana. El porcentaje de ingresos que queda con indemnizaciones, porque quedaron con una incapacidad funcional de algún tipo, que parcial, que significa menos del 40%, entre el 15 y el 40% es del 1% de personas. Ahora, la gran duda, y por qué tenemos estos datos, es porque uno de los intereses de conocimiento es saber, bueno, qué pasa con ellos después. ¿Cuántas de estas personas que tienen incapacidad parcial se integran a un puesto de trabajo? Y esta fue una revisión de seguimiento de este grupo de 230 trabajadores, en que ellos quedaron con alguna secuela funcional que les significó un porcentaje de pérdida de capacidad de trabajo, que fluctuó entre el 5 y el 37,5% en el IST metropolitano entre los años 18 y 2020. Esto es súper importante porque estas personas que quedan con este grado de incapacidad, con este grado de pérdida de capacidad de trabajo, son personas que tienen todas las características, todas las competencias para integrarse nuevamente a un trabajo remunerado que les facilite, que les vuelva a permitir retomar su vida de forma habitual. Por lo tanto, el objetivo nuestro al mirar este grupo fue determinar si ellos se habían integrado a algún trabajo después de haber sido tratados y evaluados por incapacidad. Se consideró la actividad laboral, el diagnóstico, la edad, el sexo, el porcentaje de incapacidad con que quedaron y el estado de reintegro laboral o no en que estaban. Bueno, la mayoría de nuestra población es de sexo masculino y podemos ver aquí que la condición que produjo su incapacidad, en la mayoría de los casos, 55,2%, son las fracturas. Las fracturas por distintos tipos de accidentes dentro de la empresa. Accidentes que de alguna manera requieren una mirada más intensa, más importante dentro de nuestra empresa, para saber, dentro de las empresas, para poder ver cómo evitamos estos accidentes. El 17% por lesiones de partes blandas, que significa compromiso de tendones, compromisos musculares, hematomas, en fin. Y, por suerte, mucho menos porcentaje por temas como amputaciones de los dedos, amputaciones de las extremidades, secuelas de TEC, de traumatismo encefalocraniano, y de otros problemas médicos que son mucho más graves, como las manos gravemente lesionadas, etc. Vemos que por sexo la distribución es igual, en hombres y mujeres la principal causa son las fracturas. La mayoría de las personas que se accidentan son entre los 29 y los 54 años. Esto, el 63% de ellos está en este grupo, y esto es muy importante, porque son personas que están plenamente vigentes y plenamente en la edad laboral en que tienen todas sus competencias y sus condiciones para ser trabajadores en nuestro país y aportar a nuestro país. El trabajo no solamente le aporta a cada persona, sino que además es un aporte al país. Cuando hicimos el seguimiento, entonces vimos qué pasaba con ellos. Como son porcentajes de incapacidad que no comprometen en forma tan grave la funcionalidad, el reintegro laboral total fue bastante alto, el 87%, y la mayoría pudo integrarse al mismo puesto de trabajo. Y algunos, el 11% en este caso, hubo que hacer un cambio de puesto de trabajo, hubo que buscarle otra alternativa en la empresa. Por eso para nosotros, nosotros Instituto de Seguridad del Trabajo, es muy importante el contacto con las empresas. Yo diría que esa es una marca especial de nuestra institución, en que estamos permanentemente preocupados de tener un contacto directo con las empresas donde trabajan las personas que son beneficiarias nuestras. Porque este tema, la única forma de lograr este reintegro laboral tan alto es porque nosotros conversamos. Y esta búsqueda de la reinserción laboral no sería posible sin la participación de las empresas, que es donde van a ir a trabajar de nuevo las personas que quedaron con una limitación.
Ahora, las actividades que hacían o que hacen estas personas básicamente son operarios, por lo tanto son personas sin, bueno, dentro de todo operarios también hay operarios que son más específicos, más especiales, pero en general son personas que trabajan operativamente básicamente, por ejemplo, en manufactura o en empresas de construcción. Entonces, son personas que no tienen digamos, una profesión específica. Por lo tanto, es muy importante el cuidado que nosotros les enseñemos a este grupo de personas para que no se accidenten. La construcción aquí, en forma específica, que son los maestros de construcción más especializados, también tiene un alto porcentaje de accidentabilidad. Por suerte, bueno, en este caso son accidentabilidades que dejan hasta el 40% de incapacidad, pero también a veces producen lesiones mucho más graves con las caídas de altura y otros temas que generan una lesión mucho más agravante. Esta gráfica la puse exclusivamente para mostrar la diferencia entre el porcentaje de incapacidad de las personas que están reintegradas con las no reintegradas, con el grupo pequeño del 13% que quedaron cesantes o se retiraron. Si vemos aquí la curva de las personas que no se reintegraron, va más hacia la derecha, por lo tanto incluye levemente un promedio mayor de incapacidad. Aquí el promedio es el 20%, acá es el 15%. Pero si realmente miramos esta cifra, nos damos cuenta que las diferencias no son tan grandes y que este grupo, de alguna manera, nosotros debiéramos haber hecho más esfuerzo, todos como comunidad, como institución y los mismos pacientes, para reintegrarse a un trabajo. Por lo tanto, es un desafío muy interesante que tenemos para adelante y que depende de todos nosotros, de todo el equipo. Y el equipo es la institución, el organismo administrador, es la empresa y es el trabajador. Esta gráfica es muy curiosa. Cuando uno le pregunta a las personas si quieren registrarse en el Registro Nacional de Discapacidad, haciendo todo el trámite, que en el fondo le da una serie de beneficios, de exención de impuestos, de acceso a la vivienda, de acceso a automóvil, etc., no quieren. Ellos se resisten, la mayoría no está inscrito, hay un grupo que está haciendo sus trámites, pero el problema es este grupo que no se quiere inscribir. Y es por un tema de de ideas que nosotros tenemos predeterminadas, de prejuicios de alguna manera, es que yo no quiero ser inválido, es que me van a mirar mal si estoy en el registro de discapacidad, no me van a dar empleo si estoy en el registro de discapacidad porque van a decir que no sirvo para nada. En fin, ese es el discurso de las personas cuando salen y que no quieren ser inscritas en este Registro Nacional de Discapacidad, que por lo demás acepta limitaciones desde el 5% para adelante. O sea, una lesión menor también puede acceder a esta inscripción, que es un beneficio creado para las personas que tienen algún grado de limitación. En conclusión, de este grupo, el 72% de los trabajadores son de sexo masculino, el 60% se encuentra entre los 29 y los 54 años, el origen de secuelas de incapacidad parcial, el 52,2% son por fracturas, el 76% se encuentra integrado al mismo puesto de trabajo, el 11% reintegrado a otro puesto de trabajo y el 16% sin trabajo. O se ha retirado o prefieren jubilarse por su previsión común. Y que solo el 28% está tramitando o se inscribió en el Registro Nacional de Discapacidad. Por lo tanto, esto nos abre un gran desafío a un tema que cuando uno habla de salud, en general queda un poco marginado, porque todos hablamos de las atenciones clínicas en urgencia, de los últimos elementos para hacer diagnóstico, de las mejores cirugías, de los
todas las publicaciones hoy día científicas que existen para mejorar los estados de salud y para tener más conocimiento acerca de la medicina, me parece maravilloso. Pero no nos olvidemos que hasta cuando uno tiene un resfrío común, lo único que quiere es mejorarse. ¿Para qué? Para reintegrarse a su vida normal. Y la vida normal significa la vida social y la vida laboral, y escolar en el caso de los niños y de los jóvenes. Por lo tanto, es muy importante que nosotros hagamos un esfuerzo primero para evitar los accidentes. Los programas de prevención y estimular el autocuidado en el trabajo son clave para no llegar a tener una incapacidad de ningún tipo. Por otro lado, si se llega a producir el infortunio, fomentar todo lo que es la inclusión de trabajadores. Y como les decía, aquí funcionamos todos en conjunto. La empresa, el organismo administrador, en este caso el IST, y el paciente, o el trabajador, mejor dicho. Fomentar esta inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad porque da puros beneficios. Capacitación, empleo, beneficios de facilidades económicas, etc. Y una cosa importante, que es un desafío también. ¿Por qué la gente no quiere integrarse laboralmente o no puede reintegrarse laboralmente cuando tiene capacidad de trabajo? ¿Será por desmotivación, por problemas familiares, por desinformación de posibilidades? Bueno, estos son nuestros desafíos. Y esta es un área, llamémosla social, que nos queda por desarrollar, y es un tema que nos tiene que involucrar a todos. Por lo tanto, vamos a promover acciones preventivas en las empresas, promover la inclusión social y laboral después de haber entregado las mejores alternativas terapéuticas, en que nosotros como institución hacemos todos los esfuerzos, tenemos los mejores médicos, los mejores elementos para dar los tratamientos que corresponden. Pero yo digo, el mejor tratamiento que hagamos para un paciente, por ejemplo, que pierde una extremidad, le insertamos una prótesis y lo dejamos en la puerta del hospital, la puerta de los centros de atención, y no miramos más allá, no solucionamos el problema que significa para esa persona quedar en el aire sin saber lo que puede hacer desde el punto de vista laboral. Por lo tanto, es muy importante esto, porque de alguna manera, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de rehabilitación, estamos contribuyendo a una mejor calidad de vida de cada una de las personas y además de la lucha contra la pobreza. Una persona que no puede trabajar, que no tiene ingresos y que se tiene que conformar con una pensión mínima, obviamente que va a estar en una situación luchando permanentemente contra la pobreza. Y ese yo diría que es un tema que nos compete a todos. Los que tenemos herramientas para facilitar, las personas que pueden hacer el esfuerzo para superar su situación, y por supuesto la colaboración de todas las empresas que tienen la posibilidad de abrir las puertas a incluir a las personas que quedan con algún grado de discapacidad. Según la Organización Internacional del Trabajo, cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente del trabajo. Es un tema importante para cada uno de nuestros países. Muchas gracias.